Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión el video tiene que ver con el mol y el número de Avogadro. En algunos casos a esto también le llaman constante de Avogadro. Lo del tema del mol lo empecé a explicar un poco cuando te di el tema del video del que se llama 2.002, Sistema Internacional, que está en el canal. Igual te voy a dejar aquí arriba las tarjetas o no sé cómo se llaman esas cosas para que puedas regresar a ese video. En ese video te explicaba yo que las unidades, que son 7 del sistema internacional, sirven para medir diferentes cosas, pero para poder medir la cantidad de sustancias se utiliza el término de mol, o más bien la unidad que se llama mol, y en el ejemplo que usé en esta ocasión, te había yo colocado una especie como de, pues de una competencia entre dos equipos, que le llamé los calabacines porque tenían color de flor de calabaza, y los arbolitos porque tenían tronco verde y uniforme del color del follaje de un árbol, ¿no? Pero retomando un poquito esto del mol y del número de Avogadro, primero, ¿qué es eso de Avogadro? Bueno, Avogadro era el apellido de un señor italiano que estuvo trabajando con cosas de química a principios de 1811. Este señor Avogadro lo que decía, estuvo trabajando con gases, es que él consideraba que dentro del volumen de un gas, y con lo del volumen me refiero principalmente a ese espacio que ocupa un gas, podía ser un espacio mediano, podía ser un espacio pequeño, podía ser un espacio eh, muchísimo más grande. Todo ese espacio, no importaba el gas, pero si se mantenían constantes ciertas condiciones de temperatura, de presión, etcétera, algo que ibas a poder notar es que dentro de ese volumen ibas a encontrar exactamente el mismo número de partículas. ¿Y eso a qué se refiere? Pues se refiere principalmente a algo que hice también con estas bolitas. Si yo tengo partículas grandes dentro de este espacio grande va a estar ocupado por un número determinado de partículas. Aquí tengo 6, pero bueno, este es un espacio grande, tamaño carta. Puede ser que yo tenga un espacio más pequeño y voy a poder acomodar mis 6 partículas también con dentro de ese mismo volumen, pero como los átomos o las moléculas o esas partículas son más pequeñas, ocupan un espacio menor. Y lo mismo va a suceder en el caso de partículas de tamaño como intermedio, en el que yo voy a tener estas partículas ocupando este espacio. Yo aquí coloqué ejemplos de diferente tamaño, con 6 partículas en cada uno, para representar esos volúmenes que ocupaban los diferentes gases. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué pasa con Avogadro? Bueno, Avogadro no hizo ningún cálculo. Avogadro solamente, bueno, cálculo respecto a su número. Avogadro propuso esto de que el tamaño de las partículas o el tamaño de las cosas que conformaban ese gas iban a estar muy relacionadas con el tamaño o el volumen que esto ocupaba. Más adelante, esa idea se empezó a trabajar ya a mediados del siglo XIX. Otra serie de científicos de otras partes de Europa principalmente, de estas otras partes del mundo, empezaron a encontrar y empezaron a hacer cálculos y se dieron cuenta que estas partículas constituyentes que mencionaba Avogadro, estas partículas constituyentes podían ser tanto átomos como moléculas. Recuerda que el átomo, y esto lo voy a retomar otra vez con el ejemplo de estas bolitas, recuerda que el átomo puede ser un átomo solito, formado nada más por su núcleo. Dije que todavía no me iba a meter con el tema eh, de modelos atómicos. Podían ser estas bolitas solamente, bueno, estas partículas de base de la materia, ya indivisibles,
podían estar solitas y yo podría tener átomos tal vez de hidrógeno, átomos de, no sé, de cloro, que todavía no fueran moléculas, o simplemente podrían juntarse para formar una molécula de dos átomos, como una molécula de oxígeno molecular, o una de hidrógeno molecular, H2, o por ejemplo de cloro molecular. Y eventualmente iba yo a encontrar que, pues si estas partículas ocupan más espacio que un solo átomo, pues el gas formado por esto va a ocupar un volumen mayor que el ocupado por uno solo de estos. Lo mismo va a suceder en el caso de los átomos solos o de las moléculas de, de un átomo solo o de su molécula. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que bueno, haciendo ya esos cálculos, estos científicos se percataron de que el número era demasiado grande. Este número tan grande se conoció como, ya dentro de la notación científica, como 6.022 por 10 a la 23. Se encontró que esto era el número de partículas que estaban constituidas dentro de un mol. Y también se estableció que dentro de una tabla periódica, y con tabla periódica tú te puedes encontrar un montón de variantes de la tabla periódica. Variantes que van a estar representadas en papel, como esto que tengo aquí, una tabla, y la tengo que mover para que quepa porque esta tabla es relativamente grande, que tiene una serie de información que siempre va a estar detallada, o una tabla que actualmente ya con las nuevas tecnologías se puede encontrar como esto. Una tabla que tú puedes ir estudiando en diferentes cuestiones. Puedes ya con estas cosas en la tecnología, puedes ver para qué se usa, otra información básica de todos esos valores que te había yo enseñado antes en la tabla de papel. Eh, con sus respectivas propiedades, tal vez quién lo descubrió, pero bueno, no importa cuál tabla periódica sea. Todas estas tablas periódicas, dentro de los valores que te van a presentar, va a estar uno que se conoce como la masa atómica. En el caso de esta de papel está aquí en color negro. La masa atómica es la cantidad de masa, y ya sabías también que en el caso de el sistema internacional, la masa se mide en unidades que pueden ser, o que originalmente eran gramos, que ahora se decía que eran kilogramos, pero esa masa atómica significa que en un volumen determinado, y lo voy a retomar otra vez de esta tabla, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, en un volumen de 1.008 gramos, tenemos un mol, y en ese mol tenemos esta cantidad de partículas. Si yo me fuera, por ejemplo, al vanadio, el vanadio tiene una masa atómica de 50.94. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, retomando esto, y si en el sistema de la notación científica el número que obtenemos es un número demasiado grande, 6.022, cuando yo le recorro el punto 23 lugares hacia la derecha, obtengo este número gigante. Pero recuerda que siempre las comillas se ponen las comitas se ponen de derecha a izquierda y en múltiplos de 3. Ahora, no es tan difícil de pronunciar este número cuando ya lo empiezas a subdividir en una parte relativamente sencilla. Yo puedo tomar los primeros 3 para formar el millón, puedo formar otros 3 para formar el billón, puedo tomar los siguientes 3 para formar un trillón. Si tuviera un dígito más, esto sería un cuatrillón, pero no lo es. Entonces, solamente tenemos 602.200 trillones de partículas constituyentes dentro de un mol. Entonces, yo siempre voy a encontrar, con respecto a esta constante de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 partículas
en un mol. Si yo te digo, o si yo te pregunto, ¿cuántas partículas vas a encontrar en un mol de carbono? Lo único que tienes que hacer es saber que en un mol de carbono vas a tener esta cantidad de partículas. Pero ¿cuánta masa van a ocupar estas partículas? Pues ya en la tabla periódica tú te vas al elemento carbono, que es el elemento número 6, y te vas a encontrar con que su masa atómica es 12.01. Entonces, en el caso del carbono, que tiene una masa atómica de 12.01 gramos por cada mol, que se les llega a conocer como gramos mol, o en algunos casos hay gente que también la maneja como unidades de masa atómica. En 12.01 gramos mol de carbono, tú vas a tener exactamente un mol de carbono, pero también vas a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Pero esto es cuando tienes el carbono solo. ¿Qué pasa cuando tú tienes una molécula? Porque te había yo comentado que dentro de toda esta definición tenemos átomos y tenemos moléculas. Los átomos están solitos y las moléculas son la unión de dos o más átomos. Eso lo comenté en un video anterior, en el video que se llama el 2.001, que habla de terminologías básicas de química, o bueno, términos generales o conceptos generales para distinguir átomos y moléculas. Ahora, si yo tengo una molécula de agua, la molécula de agua va a estar formada por el átomo de hidrógeno y por el átomo de oxígeno, pero de hidrógeno yo tengo dos átomos y de oxígeno tengo un átomo. Si yo quiero saber cuál es la masa del agua, tengo que multiplicar estos dos átomos del hidrógeno por la masa atómica del hidrógeno, que es 1.008, que gramos por mol. Para el caso del oxígeno, y yo me voy otra vez a la tabla periódica, voy a encontrarlo aquí como 16 cerrado. En algunas tablas periódicas dice 15.99. Aquí lo voy a dejar como 16 gramos por mol. Si yo multiplico dos átomos por esto, voy a tener 2.016 gramos por mol de hidrógeno más 16 gramos por mol de oxígeno. La molécula total de agua es la suma de la masa del hidrógeno más la masa del oxígeno. Entonces yo aquí esto lo tengo que sumar y el resultado final para mí va a ser la suma de lo que es la masa del hidrógeno más la del oxígeno. Me va a dar 18.016 gramos por mol. ¿Qué significa esto? Que en el caso del agua, yo voy a tener que su masa molecular, aquí esto se llama masa atómica, pero esto es una molécula. A esto se le llama masa molecular porque es la masa de la molécula. La masa molecular va a ser de 18.016 gramos por mol y eso va a equivaler a un mol de agua, porque aquí tengo agua, es un mol de agua. Un mol de agua son 18.016 gramos por mol. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y aquí van a ser, en el caso anterior, son átomos de carbono. De eso se trata esto del número de Avogadro, de poder identificar en una cantidad de masa atómica una cantidad de partículas, que en este caso son átomos,
y en esta cantidad de masa molecular voy a tener la misma cantidad de átomos. Si tú recuerdas el ejemplo de los calabacines contra los arbolitos, yo decía que podían tener diferentes propiedades, puede tener diferente masa. Esto podría ser un átomo más grande y un átomo más pequeño, o una molécula más grande y una molécula más pequeña. Pero al final de cuentas yo voy a tener ese 6.022 dentro de mis, ¿cómo se llaman estos? De mis jugadores. Entonces, si yo pongo a mis jugadores de los arbolitos, ya no sé dónde quedó el sexto, creo que se quedó guardado en el equipo, sí, aquí está. Y si yo pongo a mis jugadores de los calabacines, no importa que unos sean más grandes o unos sean más pequeños, yo voy a tener moléculas más grandes, moléculas más pequeñas, pero voy a tener la misma cantidad. De eso se trata el mol y de eso se trata el número de Avogadro, que yo pueda, no necesariamente con un mol, yo puedo hacer cálculos que tengan que ver con fracciones de mol o con múltiplos de mol. En el caso de aquí, tal vez podría yo de cierta manera decir que iba yo a eh, poner a competir, y voy a retomar esta hojita para reciclarla del otro lado, que yo quiero tal vez 2.3 moles de algo. Pues aquí yo voy a tener que multiplicar esto por 6.022 por 10 a la 23 para obtener la cantidad de partículas. En 2.3 mol yo voy a tener esto 2.3 veces. A lo mejor no quiero 2.3 mol, a lo mejor quiero 0.1 mol. Y lo mismo, para saber la cantidad de partículas en una décima parte, o bueno, una parte más pequeña, un punto 15 de mol, 0.15 de mol, pues yo tengo que multiplicar este 6.022 por 10 a la 23 por punto 15. Y este número va a ser al menos 2 veces más grande. No lo he calculado, pero mínimo va a ser 2 por 6. Lo mínimo que va a ser puede ser un 12 o más. Este va a ser, ¿cuántas veces cabe 15? Cabe 6 veces en 100, entonces a lo mejor va a ser una sexta parte. Aquí yo voy a tener solo 1 punto algo. Pero, digo, no lo he calculado, no agarré una calculadora, pero sé que cuando tengo más de un mol, el número de partículas va a ser más grande, y cuando tengo de menos de un mol, el número de partículas va a ser más pequeña. De eso se trata básicamente lo del número de Avogadro. Recuerda siempre, el número de Avogadro te va a decir el número de partículas que están dentro de un mol de átomos, y esto tiene que ver con su masa atómica, o el número de partículas que están, o sea, moléculas, dentro de dentro de una masa molecular que tú ya tienes calculado, bueno, esa cantidad de moles. Entonces, pues básicamente sobre eso van a empezar los temas de molaridad. Voy a empezar a explicarte molaridad, pero recuerda siempre este tipo de conceptos porque te van a hacer entender muchísimo más fácil todos esos cálculos. Espero no haberte hecho muy largo este video. Creo que sí, pero bueno, ni modo. Esperemos que lo entiendas mejor así.